La ciudad de Rosario es la tercera más poblada de Argentina. Se encuentra situada en el extremo sudeste de la provincia de Santa Fe, en la denominada Pampa Húmeda, y es un punto intermedio para quienes se desplazan entre las distintas regiones del país. Allí se encuentra el Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná, una iniciativa pública del gobierno de esta provincia, cuyo objetivo es la conservación ambiental y el aprovechamiento sustentable de uno de los recursos de agua dulce más importantes y biodiversos del planeta, el río Paraná. En este acuario se entrelazan de manera innovadora la educación, la ciencia, el ambiente y la biodiversidad con la comunidad. Esto es el Centro Científico y Tecnológico Acuario del Río Paraná y justamente nos permite sumergirnos en aquello que no podemos ver de uno de los ríos más grandes del mundo, el río Paraná. El río Paraná es es el número sexto en referencia a su caudal y a su complejidad ecosistémica, con referencia a su interacción entre su cauce principal y toda su llanura aluvial. Es decir, nuestro río Paraná es uno de los más importantes del mundo y justamente nuestra institución lo que nos permite es poder acercarnos a toda su fauna y su flora presente. El río Paraná viene sufriendo explotaciones pesqueras a lo largo de muchos años y muchas de sus especies han mermado en su biomasa. Hay que aclarar que el río Paraná tiene sus ciclos que son decreciente y de interconexión entre el cauce principal y las llanuras aluviales, lo que permite que los ciclos reproductivos de la mayor cantidad de nuestras especies realmente sea exitosa y temporada a temporada esta biomasa se vaya renovando y millones de alevines colmen todas nuestra llanura aluvial y realmente tengamos una biomasa renovable. A pesar de eso, muchas especies de nuestro río Paraná han mermado en sus poblaciones y justamente surgió la necesidad de conservar nuestras especies y que todo aquello que no vemos, porque realmente, si ustedes pueden apreciar, nuestro río Paraná transporta casi 100 millones de toneladas al año de sedimentos en suspensión, de limo y arcilla, que no nos permite ver el fondo, que no nos permite ver este tipo de especies. Entonces, justamente lo que hacemos o que representamos aquí es aquello que no vemos, que son nuestras especies del río Paraná. Bueno, nuestro objetivo y nuestra misión principal es promover un intercambio y una transferencia de conocimiento hacia todo el sistema educativo que forma parte, en particular, del territorio argentino, porque no estoy hablando solo a nivel local, sino estamos abarcando todo lo que es a nivel regional y nacional, por supuesto, relacionado con la biodiversidad que tiene nuestro río Paraná. Justamente nosotros tenemos el paradigma que para conservar es necesario conocer, así que cada una de las personas que nos visita recibe una experiencia que es guiada, ¿sí? Aquí las personas que ingresan se les brinda todo un sistema de contenido justamente de lo que representa cada una de las peceras, de qué especies son y justamente cómo se comportan y qué podemos aprender de ellas. Entonces, justamente bajo el paradigma de que para conservar es necesario conocer, es que cada una de las personas que ingresan a nuestro establecimiento reciben una visita guiada. Sumado a ello, nosotros recibimos a lo largo del año instituciones públicas y privadas, como son las escuelas y asociaciones, las cuales también reciben un contenido particular para que tengan un acompañamiento después en sus aulas y en sus charlas que vayan dando a lo largo del año. En primer lugar, porque nosotros partimos de la premisa que para cuidar hay que conocer, para conservar hay que conocer. Con lo cual, a partir del conocimiento podemos generar un entorno donde todos desde las infancias podamos contribuir a cuidar nuestro gran reservorio que es el río Paraná. Pero no solo el río, sino también todo lo que lo rodea. Estamos inmersos en un gran humedal que forma parte de lo que es el delta
e islas del río Paraná y por tanto conocer todo el sistema, ¿sí?, nos permite generar una mejor relación con el entorno. Tenemos que partir de la base que el río Paraná ya de por sí tiene un color naranja amarronado que hace que todo lo que esté por debajo es un misterio, con lo cual genera una gran sorpresa en los niños, ya solo, digamos, acercarse y ver esta primer gran pecera y ver la diversidad y la cantidad de especies que hay en nuestro río Paraná, saliendo de las tradicionales y de las típicas que se conocen, digamos, vinculadas más con la alimentación, ¿no es cierto? Entonces ya a partir de ahí se logra generar, digamos, un primer acercamiento, un primer intercambio que permite, digamos, generar el conocimiento, ¿sí? Y tenemos preguntas desde, por ejemplo, ¿cuál es la alimentación? Básicamente, la primera gran pregunta es que nos van solicitando cuáles son los tipos de especies que hay y nos consultan acerca mucho o sea, se sorprenden de la gran diversidad que hay, en este caso en el río Paraná. Y por supuesto después, obviamente, cuál es la alimentación, qué tipo de reproducción. Muchas veces traen mitos que son, digamos, que provienen de el saber popular y entonces ahí generamos un intercambio también para poder, por ejemplo, en el caso de las pirañas, en el caso de las rayas, de los ataques, bueno, y entonces ahí, digamos, intercambiamos este conocimiento para justamente desmitificarlos de lo maligno que pueden pensar que tal vez son estas especies que no lo son, por supuesto, ¿no? El río Paraná tiene en toda su cuenca aproximadamente 250 especies y en esta muestra tenemos más de 100 en exhibición, separadas en 10 ambientes, no solo por una representación de los espacios en el río, sino también por tener una convivencia adecuada para poder hacerlo sostenible. Claramente los depredadores y presas en el río están juntos y no los podemos tener juntos acá porque no sería sostenible. En primer lugar, tenemos todo este sistema de diferentes peceras, como las llamamos, que lo que hace justamente es representar los diferentes sistemas del río Paraná y su llanura aluvial. Tenemos representadas los lugares de lagunas o estuarios, que son lugares más tranquilos y que permiten el desarrollo de todos aquellos individuos de menor tamaño. También tenemos representados los cauces de menor jerarquía, también llamados arroyos, y también aquellos sectores de mayor caudal que representan el cauce principal y los sectores de barrancas. Cada una de estas peceras nos va mostrando cómo nuestra comunidad íctica se va ensamblando, cómo se va comportando y cómo cada una de estas especies conviven y se desarrollan en un medio para que nosotros para que podamos aprender de ellas. Tenemos desde peces muy pequeños hasta los más grandes que se pueden encontrar. Y la gran mayoría son desconocidos para el común de la gente. Las especies de interés comercial serán unas 10 únicamente y quienes se dedican a pescar de forma particular serán otras 20, 30. Y después hay una enorme mayoría de especies que la población desconoce por completo. Y entonces la primera reacción que vemos cuando vienen acá es: esto está acá en el río. ¿De dónde viene? Y sí, son todos peces recolectados en su mayoría de los alrededores de la ciudad o de esta misma costa. En la laguna, como tal cual se da en la naturaleza, tenemos muchos peces pequeños que son de pequeño porte adulto, algunas especies de apenas 2-3 centímetros en total, y juveniles de las especies más grandes, como es el sábalo, que es una de las especies más importantes comercialmente. Entonces se destaca el rol ecológico que tienen las lagunas como un sitio de una elevada biodiversidad y también como el sitio de crianza de las especies de mayor porte. Son lugares
de aguas poco profundas, sin corriente o casi sin corriente, con mucha vegetación y muchos troncos y muchos sustratos donde animales de distintos tamaños pueden refugiarse. Los 3 acuarios del arroyo están segmentados de forma arbitraria, pero como para mostrar la idea es el corte transversal de un arroyo. Tenemos algunos depredadores medianos en una de las costas, como los bares amarillos y los moncholos, especies migradoras como el pejerrey. En otro de esos acuarios tenemos a las palometas, como llamamos aquí en Argentina a las pirañas, que tenemos 3 especies de palometo piraña en el Paraná, que son muy conocidas también por la población, pero no las reconocen. Entonces también como que tenemos que destacar, estas son las palometas. Y el tercero de los acuarios del arroyo tenemos peces de menor porte, generalmente que viven en cardumen, algunas de las muchas especies que llamamos mojarra, los pacú relojo, pacucitos, que son de la misma familia que las palometas, y algunos otros peces pequeños como los virolos, que son peces herbívoros muy abundantes pero también poco conocidos. Bueno, el Madrejón es un ambiente por ahí que hay que explicar desde su formación, por qué se lo llama así. Los humedales del Paraná suelen estar formados por pequeños cauces que van cambiando de dirección, de flujo, y van quedando los viejos cauces cortados en una sucesión de tierras bajas y tierras altas, que son los madrejones, y los albardones, las tierras altas donde se forman bosques. Estos son como pequeñas lagunas alargadas con la forma de un arroyo, donde quedan atrapados los peces que normalmente había en el arroyo, y se van seleccionando a medida de sequías o inundaciones peces resistentes a condiciones de menor cantidad de oxígeno, de menor disponibilidad de nutrientes, y que pueden aprovechar otros más de materia orgánica en descomposición. Entonces aprovechamos ese ambiente para mostrar la enorme diversidad que tenemos de una familia de peces que son las viejas del agua, también conocidas como plecos o en otros países pez diablo, que normalmente se conoce el más común, que es grande, gris, pero en realidad hay una enorme diversidad de especies con distintos colores y formas. El bañado, también grandes extensiones inundables, con mucha vegetación, donde aprovechamos para mostrar los cíclidos, una familia de peces de aguas quietas, muy coloridos, muy interesantes, que tienen un comportamiento social complejo, que tienen territorios definidos, jerarquías, cuidan a sus huevos y a sus crías por bastante tiempo. Los más comunes son conocidos como chanchitas, de 2 especies. Lecho del río es un nombre para segmentar la parte principal del río, y bueno, tenemos representado ahí más que nada el pacú, que es una de las principales especies de interés comercial y una de las más desarrolladas en acuicultura en Argentina. Y además tenemos unos bagres de una familia particular, que son los armados, que son estos bagres que tienen una serie de púas en los costados del cuerpo, de los cuales hay 3 especies acá. Bueno, la barranca es una característica muy típica del Paraná, sobre todo en nuestra región, y tenemos como concentrado una muestra para ver más fácil que en el canal principal de los peces de mayor interés comercial, que también son los más conocidos.
el sábalo, la boga, el dorado y el pirapita o salmón de río. Bueno, y el canal principal tenemos los peces más grandes, que también en parte son los más conocidos, como mencionaba antes, el sábalo y el dorado, grandes bagres, moncholos de gran porte, surubíes, armados, pacús también de gran tamaño, y bueno, y los surubís, que son de los bagres grandes, de los más conocidos. La política que tenemos desde el Gobierno de Santa Fe es que los espacios como este sean totalmente gratuitos, para que cualquier persona pueda acceder a ellos y tener una información gratuita, una educación gratuita, y que realmente haya una concientización desde los más pequeños hacia los adultos. Muchas veces la mayoría de nosotros, sobre todo en Argentina y sobre todo aquí en Santa Fe, vivimos en las laderas del río. Todas nuestras localidades están asentadas cercanas al río, pero nosotros también llamamos de que muchas veces las personas viven a espaldas del río, ¿sí? No se preocupan por conocerla, no se preocupan por saber qué es lo que le estamos desechando. Todo esto nos da luz a justamente proteger aquella basura que arrojamos a nuestros desechos, poder justamente tratar la basura que consumimos a diario, poder elegir mejor nuestros alimentos y sobre todo saber de que todo este ecosistema de especies, que bueno, aquí podemos observar la fauna claramente, pero también tenemos un parque autóctono a la parte exterior que luego les voy a mostrar, que justamente representa también todo nuestro sistema de flora. Y realmente da luz a todo esto que tenemos que cuidar como ciudadanos, y que sabemos que todo lo que nosotros tenemos en cuanto a ambientes naturales es prestado, ¿sí? Nosotros estamos aquí de paso y justamente proteger estas especies es el camino para un futuro más sostenible. Bueno, en primer lugar, yo creo que la base siempre está en poder intercambiar el conocimiento. ¿Y por qué hablo de intercambiar? Porque muchas veces también nosotros en el conversar, digamos, con el visitante y demás, nos nutrimos de conocimientos. Tenemos muchos visitantes que son también de otras regiones. Entonces, tal vez a una especie que tiene un nombre científico, la llaman de otra manera popular. Y eso también nos nutre a nosotros para poder en conjunto, sí, construir esto. Y esto es muy importante para las generaciones futuras porque, bueno, justamente ahí está el accionar y el intercambio que podemos mejorar, digamos, con el entorno también. Y justamente ellos, como te decía anteriormente, son los transmisores, digamos, a todo su entorno en particular, de lo que aprenden aquí o incluso de lo que intercambian con nosotros, no solo, digamos, en el espacio, sino a través del contenido educativo. Este espacio nosotros lo brindamos de manera gratuita, así que justamente es una invitación también de que todo lo que se llevan aquí de una manera gratuita lo puedan aplicar en la diaria, que puedan elegir realmente qué tipo de cotidianidad en cómo utilizan los recursos acuáticos, en qué tipo de desechos arrojan, qué tipo de cuidados están teniendo para con el río, qué tipo de alimento o proteína de pescado vamos a estar eligiendo. Así que realmente los invito a que se informen, a que los conozcan y que puedan ver que todo aquello que no vemos bajo el río Paraná está presente. Tenemos alrededor de 2.000 individuos aquí en poco caudal de agua. Imagínense la cantidad de individuos que tenemos presentes en el río, y tenemos alrededor de más de 300 especies que proteger, que es un número que se ha conocido hasta el momento, pero que imaginamos que es muchísimo más. Así que realmente nosotros somos amantes de los peces, amantes de nuestro río Paraná. Tenemos un río Paraná que es de muy buena calidad de agua, queremos que siga siendo de esa manera y que permita la supervivencia y la continuidad en el tiempo de las especies ícticas. Los esperamos aquí en el Acuario del Río Paraná para conocer, para poder disfrutar más y poder relacionarnos de manera correcta con nuestro medio ambiente, conocer acerca de la gran biodiversidad que representa nuestro río Paraná.
¿Qué es lo que más me gusta de estar acá? Bueno, en realidad a lo largo de todo el tiempo que he estado en el espacio he aprendido mucho y generar el contenido, propuestas educativas para trabajar con las infancias, con las adolescencias también y las juventudes me parece sumamente atractivo. Yo, digamos, me causa gracia tener como un cargo de acuarista, porque acuarista es un hobby que en mi casa lo practico desde que tengo uso de razón. Es muy loco que eso se convierta en un trabajo. Y realmente tiene un montón de dificultades, un montón de cosas que no sabemos y que todavía faltan descubrir, pero es gratificante. Como les comenté, soy doctora en Ciencias Biológicas, me he formado de pequeña en la biología. Anteriormente estuve trabajando en el sistema científico y tecnológico y hoy en día lo hago desde una versión más pública. Así que realmente estar acá para mí es un privilegio para poder justamente asociar todo lo que sea el sistema científico y tecnológico con la transferencia hacia todo el sistema educativo y así también para cualquier persona. Es hacer un poco esa bajada de información entre lo que uno viene estudiando hace años y lo que uno quiere realmente brindar o devolver a la ciudadanía por haber recibido una educación y una formación pública.